de los 9 juegos de lanzamiento para la consola Video Computer System de Atari. La consola salió a la venta en 1977. ¡Híjole! Eso fue hace medio siglo. El juego fue para muchas personas su primera experiencia en controlar algo hecho de píxeles en la televisión, debido a que fue incluido en la compra de la consola, y seguramente habrá sido una experiencia única, divertida y emocionante. ¿Creen que sucederá lo mismo conmigo? Mi nombre es Juan y esta es mi serie, Blue Balls Gamer. ¡Toma chango tu banana! ¡Despierta! Tienes que irte en este momento. ¡Juan! ¡Órale, Chihuahua! ¿Qué? Estoy despierto. ¿Por qué me tengo que ir? Juan, tienes que irte. Alioth se acerca. ¿Alioth? Lo único que creo que estoy viendo es a un lindo gatito. ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Vi a un lindo gatito! ¡No, Juan! ¡Ese no es un lindo gatito! ¡Es Alioth, el devorador de realidades! Entra en la máquina del tiempo. Serás enviado al pasado para que corrijas tu error y no termines Super Mario Land 2. ¡No puedo irme sin ustedes! No tenemos otra opción. Es imposible transportar más de una persona a través del tiempo. ¡No! Vayan ustedes. Yo trataré de apaciguar al lindo gatito. No podemos. Nuestras líneas de tiempo han sido completamente borradas por Alioth. Todavía hay una mínima probabilidad que tu línea de tiempo aún exista. Por favor, Juan. Pero no quiero que les pase algo a ustedes. No te preocupes por nosotros. Anda, entra en la máquina del tiempo. No todos los juegos prehistóricos son una basura. Hay algunos muy divertidos. Solo tienes que encontrarlos. Regresa a salvo. Y Juan, diviértete por todos nosotros que hemos quedado en el olvido. Adiós, Juan. ¿Qué? ¿Dónde estoy? O más bien dicho, ¿en cuándo estoy? ¿Por qué estoy así? Parece que la máquina del tiempo funcionó. Pero funcionó muy bien. No creo que este cuarto sea el del señor P. Pues ¿en dónde estoy? ¿Y los juegos? ¿Dónde están todos los juegos del señor P? Hola, Juan. Soy el programa de control maestro. Oigo al señor P, pero no lo veo. ¿Una telesota cuadrada? Pero este tipo de teles iniciaron su venta durante los años 70. Oh, no. Dije que soy el programa de control maestro. ¡Osonta, señor P! ¿Qué es esta cosa? Te encuentras en la red de juegos. Estás en mi dominio. ¿Pero qué le pasó, señor P? Parece juguete barato de los años 70. Toma asiento y guarda silencio. Jugarás los videojuegos que yo indique. Este es tu primer desafío. Ay, no.
Creo que el señor P tiene la programación antigua donde se comportaba como un animal. Otra vez voy a tener que aguantar sus tonterías. A ver, ¿qué voy a jugar? Combat para el Video Computer System de Atari. Uno de los 9 juegos de lanzamiento e incluido con la compra de la consola. Su salida en Norteamérica fue en septiembre de este año, 1977. ¡No! ¿1977? Pero eso fue hace más de un siglo. 46 años, exactamente. Los otros juegos de lanzamiento para la consola fueron Galaxy Battle, Starship, Indy 500, Street Racer, Video Olympics, Surround, Blackjack, y Basic Math. Uy, ese último se ve divertidísimo. Por favor, no le comente algo a mi mamá sobre ese juego. El Video Computer System fue parte de la segunda generación de consolas de videojuegos, la cual se inició con el Fairchild Channel F de 1976 y finalizará en 1992 con la descontinuación del Video Computer System. ¿No que estábamos en los años 70? Ahora resulta que usted sabe mágicamente cuándo finalizará esta generación de consolas. Mi poder de procesamiento es de 400 a 900 veces mejor que cualquier humano, y por lo tanto he logrado calcular exactamente la finalización de esta generación. ¿Ah, sí? No me diga. Algunas otras consolas de esta generación son Astrogate de Bari en 1978, Odyssey 2 de Magnavox en 1978, Intellivision de Mattel en 1979 y ColecoVision de Coleco en 1982, por nombrar algunas. ¿1982? Si se supone que estamos en 1977, ahora también está adivinando el futuro. Soy una inteligencia artificial extraordinaria. Bueno, ya quiero jugar. ¿De qué trata el juego? Corre como loco y mata todo lo que veas en pantalla. Uy, de los que me gustan. Existen 2 tipos de juego, tanques y aviones, y cada uno con distintas variaciones de juego, como disparos directos, disparos que son controlados por el jugador utilizando el joystick, disparos de rebote, tanques invisibles o distintos tipos de aviones. ¡No! ¿Esa basura voy a jugar? El juego es muy divertido. No lo creo, Tim. ¿Quién soy yo? El tanque rojo. ¿Eso se supone que es un tanque? Solamente son cuadros. ¿Y por qué el enemigo no se mueve? ¿Está atorado el juego? El juego es solamente de 2 jugadores. Debido al espacio limitado en los cartuchos, el incluir algún tipo de inteligencia artificial para los enemigos era inconcebible. Ay, no es posible. ¿Y luego con quién voy a jugar? Conmigo. ¡Ajajaja! Ay, señor P, usted me la va a pelar. ¿Y cómo me muevo? Ah, si mueves a los lados la palanca, tu tanque rota. Y si la mueves hacia arriba, avanzas. Ya me atoré. ¡Hurra! Apenas estoy viendo cómo me muevo en el juego y ya empezó a darme de disparos.
Oiga, espérese. Aún no entiendo los controles. ¡Ah! ¡No se vale! ¡Otra vez! Ahora sí ya me hizo enojar. Va a ver la humillación que le daré en el juego. Toma, chango, tu banana. Y toma de nuevo. No, pues. Me hago bolas con el control. Además, es esencial saber darle curva a la bala y así evitar estar en ángulo directo contra el enemigo. Y eso el señor P es experto. Yo ni puedo controlar bien el tanque, menos poderle darle curva al disparo. ¡Híjole! El quien terminó humillado fui yo. Esta modalidad de tanque difiere en que las balas rebotan en las paredes. Entonces, además de tener cuidado con tu posición y evitar estar en el ángulo directo, ¿ahora también tengo que tener cuidado con el ángulo de rebote? Veo que el rebote siempre es hacia la derecha, aunque no creo que será de mucha ayuda. Señor P, se puso enfrente de mí y le di su matarile. Voy a moverme un poco para tener un mejor ángulo de rebote y así da... ¿Otra vez? ¡No inventé! ¡4 veces seguidas! No, bueno, ahora sí no estoy ofreciendo resistencia alguna. Pero qué reverenda humillación me está haciendo sufrir. Ni las manos pude meter. 16 contra 3. Ya no quiero jugar. En esta modalidad, los tanques son invisibles. Solamente vuelven a ser visibles al momento de disparar. No inventes. ¿Cómo voy a saber en dónde estoy? Debes tener un conocimiento exacto sobre el movimiento del tanque para poder cazar furtivamente a tu contrincante. Ni siquiera recuerdo dónde dejé mi cepillo de dientes en la mañana. ¿Y quiere que recuerden dónde está mi tanque invisible? Mi estrategia será disparar a lo loco para saber dónde estoy. Esa estrategia es inadmisible. Hará que mi victoria sea más sencilla. Ay, como si en las otras veces le hubiera costado mucho trabajo. Esta versión no me gustó. Está más divertida la de las balas rebotadoras. El siguiente juego será de aviones biplanos. ¿Y esas 2 manchas de cuadros se supone que son nubes? Estos juegos claramente requerían de mucha imaginación para jugarlos. No te burles. Los primeros videojuegos eran considerados como una maravilla tecnológica. Verás que en menos de medio siglo, los avances tecnológicos permitirán crear imágenes y sonidos espectaculares. Ya los viejos rabo verde en Twitter no saben diferenciar entre una imagen de una chica guapa real contra otra imagen generada por inteligencia artificial. El control del avión es un poco diferente. Con la palanca hacia arriba, avanza un poco más rápido tu avión. Y con la palanca hacia abajo, avanza más lento. Pues serviría para esquivar los disparos si la diferencia en velocidad fuera mayor. Pero apenas es perceptible. Y por estar platicando de tonterías, la humillación está a todo lo que da. Ahora jugaremos aviones de reacción. Me imagino que serán más rápidos que los aviones biplanos. Ahora sí voy a poner atención para que la humillación no sea tan espantosa. ¿Pensó que esta vez sería fácil ganarme? La
competencia se está volviendo reñida. Bueno, ya no tanto. Puedo decir que, aunque las gráficas son muy sencillas, me estoy divirtiendo con el juego. Una vez que entiendes cómo funciona el control, lo único que necesitas para ganar son tus habilidades para apretar un botón y dirigir correctamente la bala a tu contrincante. La simplicidad del juego hace que sea entretenido. Estuve a punto de empatar al señor P. Ándale, vamos a jugar otro. Va a ver que el siguiente le ganaré fácilmente. Hemos finalizado con el análisis del juego. Debo de admitir que el juego es muy divertido. Claro, si lo juegas con alguien más. El juego se puede volver muy competitivo y todo depende de tu habilidad con el control para calcular correctamente la trayectoria y el ritmo de tus disparos. Debido a que era uno de los primeros juegos de la consola, las gráficas son muy simples, pero creo que son suficientes para el juego. Le voy a dar 4 corazones a la diversión y 5 tomas al señor P por no darme piedad en el juego. Toma, 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 toma y... ¡toma! Juan, aún no has analizado los otros 8 juegos de lanzamiento de la consola. ¿Qué? Nel, ya tuve suficiente con este. Además, quiero regresar a mi línea temporal. Yo creo que ya para estos días debió haber salido The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Requiero del análisis de tu comportamiento al interactuar con los juegos que te indique. No puedo permitir que dejes de jugar. Nel. Has cometido un grave error. Tu sesión de hoy ha finalizado. Fin de línea. ¡Oh! ¡Esa ya me la sé! ¡Ahí se ve, señor P! Apenas si me salvé. Esta versión del señor P está loquísima. ¿Y ahora cómo podré volver a mi línea de tiempo? Ha llegado el momento de la trivia. ¿Con qué nombre también fue conocida la consola Video Computer System de Atari? ¿Atari 2600? ¿Atari XE? ¿O Atari Astrocade? Y la respuesta correcta es... ¡Atari 2600! Muchas gracias por vernos. Por favor, déjame un like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y déjame un comentario si Combat fue tu primera experiencia en una consola de videojuegos. O todavía no nacías y es por eso que no lo conoces. Mi primera consola fue el Video Computer System, que me heredaron mis hermanos. Y ya tenían unos 20 o 30 juegos, por lo que no recuerdo cuál fue el primer juego que jugué. Y me encantaban sus juegos. Pero eran tan simples que me aburrían después de jugarlos por un rato. ¿Qué?